Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar acerca de este libro que se llama Hábitos Atómicos y vamos a leerlo. Entonces vamos a leer la portada de atrás, que dice así: el revolucionario método para mejorar uno cada día. Este libro habla de mejorar al menos 1% de las cosas que tú haces para que tú cambies tu vida en sí. Entonces aquí dice: sin importar qué objetivo persigas, Hábitos Atómicos ofrece un marco comprobado para mejorar cada día y alcanzarlos. James Clear, que es el autor de este libro, uno de los principales expertos en formación de hábitos, revela estrategias prácticas que te enseñarán cómo formar buenos hábitos, romper con los malos, dominar los pequeños cambios que conducen a resultados extraordinarios. Clear es conocido por su capacidad para sintetizar temas complejos y traducirlos en comportamientos que pueden aplicarse con facilidad a la vida y el trabajo diario. Este libro parte de la teoría más probadas de la biografía, la psicología y la neurología para crear una guía fácil de entender para hacer que los buenos hábitos sean inevitables y los malos imposibles. Los lectores se sentirán inspirados con la historia reales de medallistas olímpicos, artistas galardonados, líderes empresariales, médicos salvavidas y célebres mediante que han utilizado la ciencia de los pequeños hábitos para dominar su oficio y llegar a la cima. Este libro va a tratar acerca de eso, de cómo quitar los malos hábitos y intentar por lo menos hacer el esfuerzo. Y aquí va a hablar de todos esos los que trabajaron para obtener este libro. Entonces vamos a empezar a leerlo. Hábitos atómicos. Bueno, aquí dice atómico. Tú sabes, como no es atómico de los átomos que nos enseñan en la escuela en 7º grado. No, este es atómico, una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña, irreducible, que forma parte de un sistema mayor, la fuente de una inmensa energía o poder. Ese es un atómico. El hábito, una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática o una situación específica. ¿A qué me refiero estas dos diferencias entre hábito y atómico? Entonces el hábito es una rutina que uno practica, por ejemplo, el mal hábito de las redes sociales, que a veces nos pegamos ahí, y el hábito es acerca de agarrar el celular y ponerse a hacer cosas que para nada está sirviendo en nuestra vida propia. Y el atómico son las pequeñas unidades que forman parte de un sistema mayor, la cual forma la energía y el poder. Entonces vamos a introducir el summary, el índice. Este es el índice, introduciendo la historia más los principios fundamentales, introduciendo la historia de este chico, Entonces aquí dice la introducción, mi historia. El último día de mi primer año de bachillerato, un bate de voleibol me golpeó en plena cara. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota,
pero el bate se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservó el recuerdo del momento justo del impacto. El bate me aplastó la cara de tal manera que mi nariz se transformó en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blanco de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. De inmediato, mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundos bastó para que terminara con la cabeza rota, con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con las cuencas de los ojos hechos añicos. Este señor, el que hizo este libro, dice que en bachillerato un bate de voleibol golpeó su cara, causándole graves lesiones en parte de su cabeza, partiéndose la nariz y cráneo y los ojos. Entonces aquí dice, cuando él abrió los ojos, vi a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y vi las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la camisa y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que brotaba de la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. Un compañero de él le prestó una camiseta, la cual le chorreaba la sangre de la nariz por esa fractura del voleibol, y confuso, no era él capaz de darse cuenta de la causa de ese accidente. Dice, el maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzó a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. ¿Sí? Entonces el profesor fue para la enfermería escolar para que le ayudaran. Cruzamos el campo de voleibol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? La enfermera le preguntó acerca de qué año estamos y él dijo en 1998, respondí. En realidad se trataba del año 2002. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Dudé. Pasaron 10 segundos. ¿Patty? Dije tranquilamente sin darme cuenta de que había tardado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de la ambulancia llegara. Minutos después, la conciencia se cerró los ojos y no se supo más. La ambulancia me sacaba de la escuela de dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión de este día. Después dejé respirar por completo mientras los doctores se apresuraban a suministrarme oxígeno. Tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara
con el equipo necesario para controlar una situación tan delicada. De inmediato solicitaron un helicóptero que me transformara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla se equipó rodando desde la sala de emergencias hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba sobre el accidente pavímento de la calle, mientras una enfermera bombeaba oxígeno en la forma manual hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano. Su madre, Patty, que se llamaba Patty, dijo que se subió al helicóptero con él y ahí se sostuvo la mano. Entonces yo seguí inconsciente y era incapaz de respirar por mí mismo. Sigamos. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaba mi hermana y mi hermano y a comunicarles la mala noticia. Tuvo que enfocarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podía asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de dejar a mis hermanos con amigos y familiares, condujo hasta Cincinnati para encontrar con mi madre en el hospital. Cuando mi madre y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeras ya nos esperaba en el helicóptero para llevarme a la unidad traumatológica. Para entonces, la inflamación de mi cerebro, tengo sueño, era tan severa que estaba sufriendo repentinas convulsiones postraumáticas debido a operarme cuanto antes los huesos rotos de la cabeza. Pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía, ¿no? Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron un estado de coma y me colocaron un respirador artificial. Le colocaron el respirador artificial. El hospital donde estaba no le resultaba extraño a mis padres. 10 años antes se había entregado en el mismo edificio después de que mi hermana fuese diagnosticada con leucemia a los 3 años. Por entonces no tenía 5 años y mi hermano tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamiento de quimioterapia, punción espirada y dientes de mandíbula espinal, mi hermana mi hermana menor por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a sacerdote y a una trabajadora social para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que había conocido una década antes, el día en que se enteraron que mi hermana tenía cáncer, Entonces, según esta historia, nos muestra que habían 2 hermanos por las cuales el hermano podría ser el mayor, recibió un bate en la cabeza y en eso se enteraron que su hermana tenía cáncer. Y aquí sigue. A medida que se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encontraron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta del hospital con gran inquietud. Por momentos caían rendidos de cansancio para enseguida despertaran llenos de preocupación. Tiempo después mi madre me contó que esa había sido una de las peores noches de su vida.
Entonces, según eso, en las peores noches de los padres hacia sus hijos son esas peores cosas que podría ser estar en el hospital mientras ellos están ahí tratando de dormirse, pero a la vez despertándose preocupados. Eso nos enseñan a que no importa las dificultades que estemos pasando, nos enseña que somos muy importantes para los padres y familiares que nos rodean. Aquí dice acerca de la recuperación, mi recuperación. Afortunadamente, a la mañana siguiente, mi respiración se había normalizado de tal manera que los doctores se sintieron confiados de sacarme de coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Había descubierto que en la recuperación de él se había perdido el sentido del olfato, el que huele. Entonces, para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. La enfermera le pidió el favor de que se sonara la nariz y que oliera el jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó. Allí fue cuando el sentido del olfato le regresó. Pero el hecho de sonarme provocó que el aire pasara a través de la fractura que tenía en la cuenca del ojo. O sea, de la cuenca del ojo, la fractura que tenía, le pasaba el aire y ahí fue cuando, lo cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera. Lo cual el globo izquierdo, esta es como que la mano derecha, entonces el globo izquierdo, se empujara hacia afuera. El globo quedó fuera de la cuenca, sosteniendo apenas por el párpado y nervio óptico que lo unía a mi cerebro. Entonces aquí sabemos que acerca del párpado, el nervio óptico se une al cerebro. Entonces aquí dice, el oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio a medida que el aire saliera de la cuenca, pero le imposible detener cuánto tiempo tardaría en recuperar su posición normal. Me había programado una cirugía una semana después, en fin de darme un poco más de tiempo para recuperarme. Todavía tenía el aspecto de alguien que había estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo, pero aún así me dieron autoridades para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, mediante docenas de fracturas faciales y ojos izquierdo desperdiendo la órbita. Los meses siguieron fueron muy duros. Tenía la impresión de que toda mi vida había sido puesta en pausa. Tuve visión doble durante semanas y literalmente no podía ser en una sola dirección. Mi ojo tardó más de un mes regresar a su posición original. Más de una semana fue su ojo que tardó en posicionarse en la versión original que está. Bueno, entonces aquí dice, entre las convulsiones y los problemas con la vista, pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a conducir un coche. Entre esos problemas de la vista pasaron entre 8 meses, ¿sabes? De volver a conducir el coche. No podía conducir ningún coche. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos como caminar en línea recta. Estaba determinado a no permitir que mis heridas me doblaran
pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de voleibol junto a un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado en las ligas menores con los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar el voleibol. Pero mi regreso al campo no fue muy bien. Cuando comenzó la temporada, fue el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fue relegado a formar parte del equipo de primer grado. Yo había jugado el voleibol desde los 4 años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado por el equipo principal había sido muy humillante. De acuerdo con nitidez, el día en que me comunicaron la noticia, me senté en mi coche y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano el dial de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de una noche de inseguridad, cuando ya había llegado al 3er grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrenar en el campo de juego. Jugué 11 entradas a la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslucida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podía lograr convertirme en un gran jugador y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo iba el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó 2 años después de mi accidente, cuando entré a la Universidad de Denison. Se trata de un nuevo comienzo. En la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. Entonces, según esto, ahí cuando él entró a su universidad, descubriría el pequeño poder de los hábitos. Entonces aquí dice, ¿cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Dice así: estudiar en Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de voleibol y aunque estaba en el último lugar de la lista porque era un novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que había sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar el tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía control de mi vida.
comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba a aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Conforme mejoré mis hábitos en estudio, logré que promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. A medida que pasaban los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetí de manera consciente y que finalmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré a la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 metros, logré pasar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el año en Deiso se inauguró la temporada del voleibol. Fui al principio pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán. Y el final de la temporada fue seleccionado, me asusté con la notificación, para ser parte del equipo de toda la federación universitaria. Sin embargo, no fue hasta mi último año que cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente dieron frutos. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bate, llevado en el helicóptero a un hospital e inducido a un estado de coma, fui relacionado con el mejor atleta masculino de la Universidad de Deiso. También fui nominado como parte de equipo académico All America del canal televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente 33 jugadores de todo el país. Para el momento en que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad, la medalla del presidente. Espero que me disculpe si toda esta historia suena un poco arrogante, pero ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo que realmente se consigue. Desarrollé mi potencial y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a hacer tu propio potencial. Todos nos enfrentamos a retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si sientes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, tendrán resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Aquí nos enseña que crear los hábitos, como hacer ejercicio o cualquier otra cosa que te planees, es posible con tan solo seguir una rutina y pasos necesarios para
poder hacer ese tal, por ejemplo, hacer un canal de YouTube puede ser una gran noción del primer paso que puedes tomar tú o cualquier otra persona así de internet que nos podemos encontrar mientras navegamos en redes sociales. Entonces aquí nos ayuda a que si mejoramos nuestros hábitos, todo lo que nos propagamos es posible. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna y yo ciertamente no soy una de ellas. Yo insisto un único momento clave en mi camino desde como inducido hacia el equipo del canal ESPN. Hubo muchos momentos claves, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. Aquí podemos decir, el protagonista nos está diciendo que teniendo esos tipos de hábitos, él comenzó con su propio negocio y su propia escritura de este mismo libro, y la cual se hizo camino a su equipo, la cual es como el ESPN, que hubo muchos triunfos por los cuales él tuvo que pasar y felicitarse por sí mismo. Acuérdense que uno también se tiene que felicitar por las metas que uno puede lograr durante el futuro, el presente, el pasado. Todas esas metas que tú estás en este momento haciendo, capaz para que sea capaz de hacer, como hablar aquí en cámara en este momento, puede crear buenos hábitos que puede resultar entre pequeños a grandes hábitos que puede resultar así, haciéndote mejor persona, buscando nuestro propio potencial. ¿Cómo y por qué escribí este libro? Dice, en noviembre del 2012 comencé a publicar artículos en JamesClerk.com. Durante años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentí que estaba listo para compartir algunos en público. Comencé a publicar en artículos nuevos los lunes y los jueves. En pocos meses este simple hábito de escritura me llevó a reunir mi primer millar de suscriptores por correo electrónico. En el 2013 ese número había aumentado de 300 personas. En 2014 mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100 suscriptores, lo cual hizo que mi sitio web se convirtiera en uno de los boletines informativos sitio de web convertido boleto informativo más de crecimiento de internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir 2 años antes, pero al parecer me había convertido en un especialista en hábitos, una etiqueta que me emocionaba y al mismo tiempo que me hacía sentir incómodo. Nunca me consideré una especialista en el tema, por el contrario, sentí que era alguien como experimento que aprendía junto a mis lectores. En el 2015 alcancé los 200 suscriptores y firmé un contrato con Penguins Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocio
cada vez recibía más invitaciones para dar conferencias en importantes empresas sobre la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto me encontré dando discursos de apertura en importantes conferencias, tanto en Estados Unidos como Europa. En 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicidades de más testigo como Time Stanford. Increíblemente, mis textos los llenaron más de 8 millones de personas durante este año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, Liga Nacional de Fútbol, NBA, Asociación Nacional de Baloncesto, y MLB, Liga Mayor de Béisbol, empezaron a leer mi trabajo y compartirlo con sus jugadores. A principios del 2017 lancé Habits Atomic, la principal plataforma de entretenimiento para organizar individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y trabajo. Empresas pertenecientes al grupo Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a inscribir sus ejecutivos y sus equipos de capacitación. En total de 100 líderes, gerentes, entrenadores y maestros han graduado en Habits Atomic. Trabajar con todas esas zonas me han enseñado mucho acerca de lo que hace que los hábitos se puedan aplicar en el mundo real. Mientras daban los últimos toques de este libro durante el 2018, James Garcom estaba recibiendo millones de visitas al mes. A casi 500 personas se está suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal considera de suscriptores para estar tan lejos de las expectativas que tenían cuando inicié la web, que ni siquiera estoy seguro de que debo pensar acerca de ello. Y aquí dice: las personas interesadas en Habits Atomic pueden visitar a Habits Atomic.com. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravikant dijo una vez: para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Y aquí es lo que tiene razón. Por ejemplo, hay otro libro que se llama Las 1000 veces para siempre, que en el primer episodio, en el primer capítulo dice, es como eres el cuadro que están pintando, pero a la vez eres como el actor de ese cuadro que están pintando. Entonces eso es lo que te puedo decir. Eres tú, pero a la vez eres tú mismo, ¿sí? Pero eso es para otro libro. Entonces aquí estamos hablando de escribir un gran libro, pero tienes que convertirte en ese libro. Eso nos refiere a que si nosotros queremos ser los autores de nuestra propia historia, tenemos que convertirnos en ese libro que estamos recreando para nosotros mismos, en el futuro que estamos haciendo para nosotros y los que están en todo el mundo en internet. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en otra obra para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego,
para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. ¿Y qué es convertirse en un adulto responsable? Bueno, según esto, es convertirse en el propio libro de uno mismo, escribiendo sus propias historias y haciendo uno mismo su propio éxito de negocios y siendo un adulto responsable, no teniendo que lidiar con otras personas irresponsables, que si tú quieres generar dinero, puedes hacerlo, puedes hacer generando dinero, ¿sí? Entonces, y aquí dice, y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar tu propio potencial. Entonces, dado que elegimos este libro de hábitos atómicos, también queremos hacer nuestro propio desarrollo potencial. Entonces, para eso tenemos que preguntarnos de vez en cuando, ¿quiénes somos nosotros como persona, como población? ¿Qué aportamos a la ciudad entera, a la población entera que nos ha dicho de que no has podido hacer esto o nos han ganado de puras inseguridades? Entonces, para ser un adulto responsable, tienes que leer este libro, Hábitos Atómicos, y convertir tu libro en tu propia historia, convertirte en ese tal libro que tanto deseas tener. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no durante unos cuantos días, sino para siempre, ¿sí? A pesar de que todo lo que aparece aquí tiene una base científica, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones conforme explico la ciencia de cómo desarrollar y cambiar tus hábitos de una manera fácil de entender y de aplicar. Vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. No tan solamente vamos a enfocarnos también en las cosas científicas de este libro, sino que también en lo espiritual, como podría ser Dios en sí mismo y como Dios ha formado muchas personas de que se sienten inseguras, porque para nosotros es un privilegio estar aquí en la tierra y despertarnos todos los días. Entonces tenemos que dar muchas gracias a Dios que nos está oyendo, nos está escuchando en esta habitación, me está escuchando Él, dar ese agradecimiento a que puedo despertarme todos los días. Entonces, no nos damos el privilegio de agradecer a otras personas, porque esas otras personas tienen sus cosas y sus inseguridades. Como por ejemplo, mi hermano ahorita me llegó una notificación que no le gustó una publicación mía que yo hice, y tú sabes, hermanos contra hermanos siempre nos molestamos así. Entonces, pues, esto de un videojuego llamado Mortal Kombat. Entonces publicó eso y mi familia no le gustó porque dice que es súper horrible, pero a mí me gusta. Así que esa es mi perspectiva. Pero bueno, gente es gente y quiere que elimine esa publicación del grupo en sí. Así que pues toca eliminarla o toca dejarla ahí, quién sabe. Pero las cosas que yo opino o cosas que le molestan a la familia, sobre todo a nuestra familia que nos lo molestan, es porque tenemos pensar cosas diferentes a lo que piensan, lo que está en la cabeza. Es como decir, es tu propia cabeza que está haciendo tu glow up, tu mentalidad. Esa es la que tiene que ser positiva, nada de negatividad. No solamente enfócate en ti misma y verás entre 1 año, 2 años, del 2025, 2026, ya habrás
cambiado completamente. Entonces aquí dice, así como los 4 leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos, los lectores que cuentan con conocimiento de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos y los que manejen la teoría de condiciones operando que nuestro P.F. Skin propuso en 1930. El ciclo estimuló respuestas y compensas y que recientemente se ha promulgado con señal, rutina y recompensa en el libro del poder de hábitos a Charles Kuhn. ¿Esto a qué me refiero? A que tú todos los días tu mentalidad enseñar nuevas cosas. Puedes aprender nuevas cosas. Se me durmió el pie, amor. Ay, se me durmió el pie. Ay, se me durmió el pie, espérense. Se me durmió el pie. Entonces, tú todos los días puedes aprender muchas cosas para tu crecimiento personal. Si quieres estudiar un idioma, lo puedes hacer como ruso, inglés, español. Si eres americano, español, ya que por parte hay algún por ciento de que es inglés y español. Así que tú puedes aprenderlo, si así lo deseas. Se me durmió el pie, mi pierna. Los científicos conductistas son quienes se dieron cuenta de que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado de una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. El modelo de King tiene que una excelente labor explicando cómo los estímulos externos incluyen un nuevo hábito, sin embargo no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos, creencias influyen en nuestro comportamiento. Acerca de nuestros pensamientos, influencias y todo eso, he aprendido mientras he hecho las tareas de mi escuela que incluso si un amigo está lidiando con, por ejemplo, haciéndole caer mal a otra persona, se puede decir que podemos llenarnos de valentía y defender a esa persona. Y eso es lo que está tratando de decir este libro, acerca de nuestros pensamientos, creencias y sentimientos nos hacían sentir mal, como por ejemplo cambiarse de escuela o cambiarse de cualquier sitio, nos hacían sentir mal, y en ese entonces pues había que formar una valentía para poder defender a la otra persona y decir, hey, yo sé que tú no estás de acuerdo con esta persona o con como qué tipo de ropa lleva o así, pero esa valentía que tú agarras, tú escoges, es esa la que te va a dar el valor suficiente para ayudar a otra persona, no es solamente a una, solamente a un salón completo. Supongamos que es un salón completo. Entonces pues aquí te estoy diciendo que si acerca de la valentía que tú estás tomando hoy en día, eso demuestra de cómo te ven las personas, y no importa quién diga quién o qué expresión tome, tú eres tú, no hay nadie más que tú. Siéntete único y diferente de las otras opiniones de los demás. Y otra cosa, si tu ropa se ve vieja o que no es de cara o así, como algunos millonarios que se gastan en dinero en otras cosas, como drogas, así, son esas personas que buscaron otro tipo de camino que no fue sano en sí y que terminaron súper mal. Y yo tengo mi propia historia de que por
hacerme la mala de las personas así alrededor, en realidad me hacía daño a sí misma, a salud propia. Así ten la confianza suficiente y tener, vamos a decirlo, tener la valentía que se necesita para defender a un amigo si está en problemas, y no ser partícipe de personas que te hagan bullying o te traten mal, porque hay otras personas las que observan más las que participan en sí. Entonces eso es lo que quiere decir pensamientos, sentimientos y creencias que te incluyen a ti y a otras personas. Diferentes estilos de vida, y así. Conducta humana. ¿Sí me entiendes? Con la conducta humana, eso se refiere a que tú eres humano igual que yo, no es que seas un robot en realidad, pero dependiendo de lo que te digan los demás, la familia en realidad es creyendo de que tú estás presenciando o creando tu propio yo del futuro. No sé cómo es que se diga en realidad eso, pero se me trabó la lengua. Entonces dice: perjudicantes de los que pertenecen el trazaño, la idea fundamental sobre los que climenten nuestros negocios, nuestras familias y nuestra vida, nuestra propia vida. Entonces lo que te estaba diciendo es que no pienses en los demás, porque tú sabes, cada quien está con sus cosas, con sus propias externa, interna, familia, sus propias cosas, ¿sí? Uno piensa tantas cosas durante el día completo, y a la final lo único que gana es la bondad. Como por ejemplo, ustedes han visto la película de La Bella y la Bestia, que había el príncipe que era lleno de rencor, odio, así, hacia las otras personas. Una viejecita se hizo pasar para entregarle la rosa, pero como no había bondad ni nada de esas cosas buenas que se le inculcan a los niños de pequeños, entonces lo hechizó convirtiéndolo en una bestia. Eso trata de La Bella y la Bestia, ¿sí? Entonces la bondad, no importa lo material que hayas vivido o en una casa que estés pagando, lo importante es la bondad que te reciban las personas. Otra cosa, si tú vives en Estados Unidos en este momento, las personas no te van a decir nada de cómo te vistan ni nada, porque eso no vale en realidad nada, ni en qué casa vivas ni nada. Lo que importa es la bondad que uno aquí está en el corazón, la bondad, y nada de odio. Si estás de odio, mal genio, de odio, enojo, tristeza, todas esas malas conductas que puedes estar sufriendo, te recomiendo hablar con un psicólogo o algo, o preguntarle a una consejera de tu escuela o algo, para que te ayuden a pensar claridad, para clarizarte cómo son las cosas en realidad. Y en ese mundo, mira, en ese mundo se encuentran muchas personas. Estoy aquí en una sala sola, pero en realidad son muchas personas que probablemente se gradúan este año del 2025, como yo me gradué. Entonces son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, de crear nuestro propio futuro, nuestra propia conducta, nuestro propio, ¿cómo se dice?, el glow up que queremos tener cuando tengamos 20, 25 años, 30 años. Digamos, eres un adulto responsable y te has hecho cargo de todos tus metas, y tener nueva casa, nuevo carro, claro que lo vas a hacer, pero detrás de eso existe un esfuerzo que tú misma debes crear.
debes crear. Entonces aquí dice, principios fundamentales. ¿Por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia? Empezando por tender la cama. Pequeños hábitos que, por ejemplo, hoy me fui de la casa sin tender la cama. Entonces hoy es viernes, mañana va a ser sábado, fallé en ese ámbito. Uy, está que se me apaga el celular y no traje cargador. Y bueno, si quieren podemos seguir leyéndolo, pero se me va a acabar la batería del celular. Entonces, pues hasta aquí lo dejamos. Este es un fragmento del que yo te estoy diciendo a ti. Es un video súper corto de 52 segundos, no es una hora completa, del que te estoy recomendando sobre si vamos a empezar acerca del capítulo 1 hasta más, entonces lo podemos hacer. Pero en este momento no se puede porque este video no sé cuánto va a durar así. Y mientras ustedes me ven hablando taca taca, ahí nos quedamos así. Quedamos aquí en el capítulo 1 y la historia, la introducción de este personaje. Entonces, pues, el capítulo 1 puede hablar de el sorprendente poder de los hábitos atómicos. Pero eso lo vamos a dejar en el otro video próximo. Entonces, pues, este ha sido todo por hoy. 56 minutos de este video. Y nos vemos. Sí, no sé qué más les puedo mostrar aquí. Porque, sinceramente, este es como un apartamento que estoy viviendo en este momento. No es que estoy viviendo en este momento. Solamente me dejaron aquí. Y hoy es viernes. Así que arriba los viernes. Y según la historia que estamos contando, escribe tu propia historia. Y películas que nos hemos inculcado en Disney, en todos esos, mientras estamos así de relajo, nos enseñan acerca del libro de la vida. Escribe tu propia historia. Entonces, pues, ahí estoy escribiendo mi propia historia mientras hablo aquí. Y mira, este es el libro que estoy leyendo, mírenlo, Hábitos Atómicos. Estábamos leyendo acerca de este personaje de la historia y cómo crear los hábitos, principios fundamentales. Pero bueno, hasta aquí yo lo dejo porque este va a ser otro tipo de historia. Entonces nos vemos ya. Nos vemos. Hasta luego. A ver. Listo. Sí, hasta luego. Que les vaya bien.